Vamos a conversar ahora sobre la decisión que tomó el Congreso el día de ayer de restablecer la bicameralidad, es decir, el restablecimiento de la Cámara de Senadores con 60 miembros y de diputados con 130. Estamos enlazados con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, y con José Naupari, que es un experto en derecho electoral, como ustedes saben. Buenos días a ambos. Buenos días, Nicolás. Muy buen día, don César, buen día, don Nicolás. Y también buenos días para mi querido amigo don José Rodolfo Naupari Wong, a quien hace tiempo que no lo veo. Que sea un reencuentro, entonces. A ver, sí. He estado leyendo, César, esta mañana temprano lo que esta especie de esquema que has hecho, ¿no? Esta especie de guía para entender el tema de la bicameralidad. Es decir, ¿qué es exactamente lo que se ha aprobado, César? ¿Y qué implicancias va a tener? Lo más importante es que en lo sucesivo habrá un órgano más dentro del sistema representativo que permitirá supuestamente mejorar la calidad de los productos que ha venido entregando el Congreso. El supuesto es que con la bicameralidad se mejorará la calidad tanto legislativa como de control político, principalmente por la parsimonia que se va a introducir y la capacidad reflexiva que también hipotéticamente puede aportar el Senado con las diferentes competencias que se le está asignando, que no son pocas, no son mínimas, son importantes, y que obviamente va a depender en gran parte de lo que estén haciendo en este momento los partidos políticos para asegurarnos que la composición en ambas cámaras responderá a la idoneidad que necesitamos que tengan quienes nos van a representar y que el ciudadano debe saber elegir. Claro, ahora esta discusión se ha perturbado mucho y se pierde primero la perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que el móvil de Fujimori y los suyos para eliminar, como se eliminó en la Constitución del 93, la bicameralidad, era la pretensión de hacer en meses lo que Hernán Vigi y el gobierno de Pinochet hicieron en años, es decir, una gran reforma económica. Entonces no había tiempo y necesitabas un Congreso en el cual además tenía mayoría que simplemente aprobara todo lo que llegaba del Ejecutivo. El problema es que eso fue hecho pensando en el cortísimo plazo y no en el largo plazo de una democracia que pretende durar, ¿no? Ahora, toda esta discusión ha terminado hoy en la discusión sobre la reelección, que en realidad esta es una maniobra de los congresistas para reelegirse. ¿Qué piensan ustedes de eso? José. Bueno, dale, doctor César, por favor. Bueno, si José me cede a mí la posta, en realidad puede ser, puede no ser, pero lo más importante es que con el mecanismo que tenemos actualmente, que impide la reelegibilidad de los congresistas, estamos viendo que los resultados son desastrosos porque estamos impidiendo que quienes han adquirido la experiencia que se necesita para cumplir con perfiles del puesto representativo no se está alcanzando. No sabemos qué cosa va a venir después, pero todo lo que venga después depende exclusiva y determinantemente de lo que estén haciendo los partidos políticos para asegurarse que sus militantes lleguen al Congreso con las competencias necesarias. Más allá de que se quiera reelegir o no, efectivamente es una modificación clara, se cabe la postulación de quienes quienes van a ser candidatos a la presidencia, de la vicepresidencia de la República, se está elevando la cantidad de años necesarios para postular al Senado, ahora ya no son 35, son 45 años de edad, y que haya sido un congresista o diputado previamente, son alternativas, ¿no? Claro, sí. Con la excepción, es decir, para ser electo en el Senado con menos de 45 años, si has sido senador o diputado, estás habilitado. Y eso a mí me parece un poco discriminatorio, ¿no? ¿Por qué el hecho de haber sido senador o diputado te va a calificar más o menos que otro ciudadano para ser senador? Por una razón importante, mi querido Nicolás. La razón es la mayor experiencia que tú adquieres. Tú no sabes cómo funciona el Congreso hasta que comienzas a trabajar dentro del Congreso. Entonces, esos 5 años deben capitalizarse. Esa es la principal razón. Si tú prescindieras de esos 5 años, es un desperdicio miserable el que tú no aproveches la experiencia de quienes están ocupando un puesto representativo. Eso toma tiempo, ese aprendizaje no es gratis, no es barato. Claro. Ahora, José, ¿cuál es tu opinión, José, sobre esto?
Bueno, respecto al tema de la reelección, creo en primer lugar habría que reconocer que respecto de cargos que ejercen una función similar en niveles de gobierno subnacionales, llámese regionales y locales, efectivamente los consejeros regionales y regidores pueden ser reelegidos de manera inmediata e indefinida. Pero en el caso nacional, creo que ahí habría que tomar en consideración cuál podría terminar siendo el impacto, o en todo caso el impacto que no se dio, con el tema de las PASO que ya no existen, porque ahora hemos vuelto al voto preferencial. Adicionalmente a ello, habría que evaluar qué tanto puede tener incidencia en el tema de la reelección esta figura de que en el caso del Senado vas a tener por lo menos un candidato al senador por cada distrito electoral y lo que resta por distrito electoral único, ¿no? Ahora, claro, la norma ahorita tal cual está alude al doble voto preferencial a secas, porque, digamos, la reforma está a nivel legal y no sabemos si es que el voto preferencial va a aplicar solo para diputados o también va a aplicar para senadores cuando postulen por distrito electoral único, ¿no? Ahí también habrá que analizar el tema de quizás un poco más numérico, más cuantitativo, en el sentido de que si vas por distrito electoral único y vas a tener voto preferencial, probablemente, al menos en ese porcentaje de distrito electoral único, te va a convenir colocar candidatos que, si se quiere, provengan de circunscripciones electorales que tengan un gran bolsón de votos. Lima, Piura, Arequipa, Trujillo y las demás, digamos, departamentos queden un poco, digamos, rezagados, ¿no? Ahora, la pregunta ahí también sería, efectivamente, ¿qué hubiese sido mejor, no? ¿Un voto preferencial o quizás unas PASO con candidaturas individuales? Porque claro, acá se ha dicho que a veces se ha querido copiarlo de Argentina, pero Argentina es por lista, acá hubiese sido por candidatura individual. Claro, y claro, ahora, también entra el juego de si no hubiese voto preferencial y yo tengo una lista única o lista electoral único y tengo encima la figura de la designación directa, ¿qué podría terminar haciendo? Que las dirigencias coloquen a los congresistas que van a la reelección, encima ya no hay voto preferencial en las cabezas de lista, y en consecuencia ahí no es que yo esté evaluando a ver quién va o quién no va a la reelección, sino que si voto por esa lista, esa persona va a ser reelecta. Claro, ahora, hay una discusión en medio de todo esto que yo creo que es absolutamente relevante. Más allá de la trascendencia, la importancia de la discusión de qué sistema es mejor o no, es la circunstancia política. O sea, ¿puede un Congreso con 5 o 6% de aprobación nacional, que además está envuelto en una serie de escándalos, o sea, porque la gente tiene la percepción, estos se quieren reelegir para seguir mochando sueldos, para seguir, digamos, traficando influencia, para seguir haciendo lobbies, y eso es lo que produce una desconfianza ciudadana que perturba completamente la discusión, ¿no? Y eso no se puede entendible solucionar con esta norma. Eso no se puede solucionar con esta norma, de ninguna forma. Claro, No. y también lo que quizás complementando lo que dice el doctor César, acá creo que lo que usted bien mencionado, Nicolás, apunta al hecho de que sería, digamos, más convincente para la ciudadanía esta implementación de la bicameralidad si es que este Congreso unicameral predicase con el ejemplo. Me explico. ¿Qué es lo que se ha dicho ayer? Oye, tenemos muchas leyes declarativas. Oye, tenemos muchas exoneraciones de dictámenes. Oye, tenemos muchas exoneraciones de plazos de segunda votación. Bueno, estos mismos congresistas, que tranquilamente podrían terminar siendo senadores, más aún con esta regla, no te garantiza absolutamente nada que sigan votándose por leyes declarativas, que sigan exonerándose de dictámenes, que sigan eventualmente exonerándose de plazos de segunda votación. Porque, claro, si bien es cierto, hay diputados y senados, no tendría mucho sentido que haya doble votación en diputados y doble votación en Senado, pero al final del día, creo que hubiese sido más aceptable para la ciudadanía que tengamos justamente un Congreso que no exonere nada, que se tome su tiempo y que aún así tenga eventualmente normas que sean declaradas inconstitucionales por el TC, que sean observadas por el Ejecutivo, ¿no? Y que digan, bueno, estamos haciendo lo mejor posible con esto unicameral y no es suficiente. Y como bien apuntaba el doctor César, lo que sí reconozco que da un poco la bicameralidad es que como distribuye mejor las funciones, permite que el control normativo quede en el Senado, el control político quede en la Cámara de Diputados, y también, bueno, tiene muchísima más expertise, don César, creo que también permitiría, en cierta medida, salvaguardar el principio de imparcialidad en los procedimientos de Constitución Constitucional, en tanto que al final del día, diputados se encargará de acusar y Senado se encargará de resolver los procedimientos de Constitución Constitucional, que estamos por ver, digamos, la consumación de un procedimiento de Constitución Constitucional contra la JNJ en horas, ¿no? Claro, ahora, yo insisto es decir, y tú mismo, César, no solo lo estás planteando ahora, sino lo has planteado en oportunidades anteriores. Es decir, lo que hay en la base de toda esta discusión, o sea, porque estamos hablando de un supuesto sistema democrático basado en partidos políticos cuando somos un país donde los partidos políticos dan vergüenza.
Entonces, ¿cómo hacemos para empezar por donde deberíamos comenzar? Por crear el contexto para la existencia de partidos políticos que merezcan el nombre, César. Ahí estamos condenados, mi querido Nicolás, porque si los partidos políticos no hacen lo que se espera políticamente que haga, ya no hay nada que hacer, estamos jodidos. No hay absolutamente nada que hacer, pero como siempre, se trata de una mesa que tiene 4 patas. Una pata es el sistema representativo, otra pata el sistema electoral, una pata más es la del sistema de partidos políticos, y una última pata muy importante es la ciudadanía, que es la que finalmente es la que tiene que tomar decisiones para que no ocurra lo que acaba de mencionar José hace un momento, es decir, que se elija a quienes ya sabemos lo mal que pueden hacer las cosas, pero si no aprendemos y seguimos reeligiendo a quienes no merecen la reelección, obviamente la responsabilidad ya no será solamente de los partidos políticos, sino de los ciudadanos. Exactamente, pero casi se me sale un calificativo que mejor no me abstengo, Mejor, pues. Te conozco, César, sé tu gran capacidad de adjetivación, que puedes tener. Ahora, el tema es es decir, tenemos, paralelamente a esta situación, vamos a tener casi 40 partidos políticos inscritos, aunque parezca mentira, todos ellos construidos no alrededor de un proyecto nacional de ideas, de un sueño de un país para construirse los próximos 30, 50 años. No, todos están construidos alrededor de un señor o señora que quiere ser presidente. Y todo se organiza en función de ese apetito, ¿no? Sí, los gamonales de la política. Pero lamentablemente, si tú establecieras una restricción como se ha pretendido que ocurra con la valla electoral, ¿cuál es la consecuencia, Nicolás? La consecuencia es lo que estamos viendo, que solamente el 42% de los electores está representado en el Congreso. Hay un 58% de electores que no tiene representación por las razones que fuera, porque se autoexcluyeron, porque votaron nulo o blanco, o porque la valla electoral impidió que sus opciones llegaran al Congreso. Entonces, si tenemos solamente el 40% de los electores que tiene representación en el Congreso, y ese 40% está ahora dividido en 10 grupos parlamentarios, ¿qué seguirá ocurriendo si es que eleváramos la valla electoral no al 5% o al 6 o el 7, dependiendo del número de alianzas, sino al 10%, que sería peor? Y las encuestas reflejarían patéticamente lo que ahora estamos sufriendo. Ese es el gran problema. Eso tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con partidos y tiene que ver con la cultura de escasa visión política que tienen quienes actúan dentro de los partidos políticos. Claro, y ahí también habría que complementar, mi estimado Nicolás, sí, el hecho de que la ciudadanía y digamos los medios y nosotros, digamos, también tendríamos que trabajar, digamos, en hacer pedagogía, en el sentido de que, por ejemplo, usted ha mencionado, ¿no?, válidamente, que se cree que el partido es del que lo funda o es el del que quiere ser presidente, y al final del día el partido en realidad es una asociación, no es una empresa donde uno tiene un accionista mayoritario y dice yo soy el dueño de, ¿no? El partido está conformado por lo menos por más de 25.000 personas. Cada una de ellas, su voto vale tanto igual como el de los otros. Claro, ¿cuál es el problema? Que, como bien lo ha mencionado, la estructura del partido reflejada en el estatuto tiene una dimensión vertical, donde casi o el presidente o el comité ejecutivo deciden casi todo, ¿no? Y los demás, y los afiliados solamente están para eventualmente las actividades de los comités, y ya ni siquiera digo para votar, ¿no? Porque ahora incluso solamente basta que vaya el 10% a votar si es que uno va por los delegados, y después el 10% de delegados, ni siquiera el total de electores hábiles del padrón electoral va a definir. El problema, José, es que se ha construido un sistema, o digamos, se ha ratificado un sistema donde al final la decisión sobre quiénes van en la lista, es decir, las va a tomar una vez más el dueño o la dueña del partido, que es lo que ha estado ocurriendo todos estos años. Bueno, sí, no, porque al menos en el papel, ¿no? Porque tiene la posibilidad de elecciones semiabiertas, un militante, un voto, de elección por delegados. Claro, lo más probable es que casi todos vayan por elección por delegados, y al final del día, como la propia, digamos, cúpula va a definir cuál es el total de electores, cuál es el total de delegados que va a haber, uno puede colocar un porcentaje exiguo un número exiguo de delegados, y si encima de ese número exiguo solamente tiene que ir el 10%, pues evidentemente el tema queda
digamos, en una votación del Club de Toby, ¿no? Y ellos van a terminar definiendo sí, claro. El total de candidaturas. Claro, porque César dice, ya, el ciudadano tiene una responsabilidad, y yo estoy absolutamente, o sea, yo durante mucho tiempo he dicho, nuestra gran tragedia es que no tenemos tenemos una clase dirigente corrupta e ineficiente. Pero la responsabilidad es nuestra por haber permitido que esto haya ocurrido todos estos años, ¿no es cierto? Y no hemos sido capaces de actuar como ciudadanos y hacernos respetar. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Es decir, ya estamos frente a un Congreso que está tomando montones de decisiones según todas las evidencias dirigidas a tener una situación el año 2026 donde el resultado se parezca a los que quieren quienes hoy componen la mayoría del Congreso. Pero Nicolás, debería haber una manera distinta de hacer las cosas, es decir, la manera correcta de hacer la cosa, ¿no? No creo que haya una solución ni una receta que nos permita eliminar un problema tan agudo, tan grave, tan extenso como el que estamos enfrentando, pero lo que sí podría, creo, ayudar en algo, sería la propia modificación del sistema electoral que actualmente impide que haya mejores vínculos entre el representante y el representado. Y una manera es eliminar el criterio de que exista la representación proporcional de las minorías para colaborar más bien en el sentido de que haya un distrito uninominal, de forma que la ciudadanía conozca mejor a quien está postulando. De esa forma, si tú tienes a un candidato que representa a una circunscripción, un distrito uninominal o binominal, el que la ciudadanía conozca mejor a quienes se está postulando va a permitir que el ciudadano tenga mejores niveles de autonomía y, por lo tanto, de soberanía al momento de decidir quién debe representarlo. Cuando tenemos listas tan amplias como la de Lima, que tiene más de 36, o de algunos otros distritos de magnitud mediana, entre 5 y 10, obviamente eso diluye es decir, tú dices que, por ejemplo, en el caso de Lima, un distrito como San Juan del Lurigancho, que tiene más de 1 millón de habitantes, debería tener una representación directa, por ejemplo. O quién sabe, el propio distrito de San Juan del Lurigancho debería tener 2 o 3, dependiendo del volumen. Mira, 1 millón de habitantes tiene igualmente todo el departamento de Arequipa, más o menos 1 millón. Entonces, si tú tienes un departamento que tiene a un representante, a 2 representantes, obviamente tienes que establecer con claridad cuál va a ser la proporción. Por eso mismo me parece que no es deleznable que en este proyecto se haya considerado que mediante leyes orgánicas se pueda modificar el número de representantes por circunscripción. Ese tipo de arreglos me parece que ayudaría algo para que se vea mejor, con mayor transparencia, quiénes deben representarnos, para que el ciudadano tenga mayor nivel de soberanía sobre su voto. Actualmente no la tiene y no creo que tampoco las PASO ayudarían mucho, porque la verdad, esto de las elecciones abiertas, ya nos hemos encontrado con que los propios partidos que tienen un nivel de militancia tan amplio no han llegado ni al 5% en promedio de sus militantes cuando concurren a votar. Fue patético la última elección en ese sentido, ¿no? La participación fue, pero vergonzosa. Ahora, José, ¿qué harías tú si tuvieras poder? Si tú tuvieras la capacidad de influir sobre la agenda del Congreso, o sea, ¿por dónde empezarías tú? Bueno, creo que en realidad yo también me seduce, por decirlo de alguna manera, la figura de los distritos uninominales. Tranquilamente creo que pudiese evaluarse ya con más calma la figura de la renovación parcial. Por ejemplo, porque el distrito uninominal me permitiría no solamente identificar a las personas, sino también eliminar, por ejemplo, la figura de el voto preferencial. Eventualmente también, yo sí no soy muy amigo de las exoneraciones. Más allá de que es un tema de práctica, yo suprimiría las exoneraciones o las reduciría únicamente para aquellos casos en los cuales estemos ante proyectos de ley del Ejecutivo, que el propio Ejecutivo considere que se presenten, digamos, con carácter de urgencia, por ejemplo. Pero lamentablemente también hay un tema, como bien lo ha mencionado el doctor Delgado Gómez, de responsabilidad, ¿no? Porque al final del día yo puedo tener, por ejemplo, ¿por qué tendría yo que prohibir que existan o no existan leyes declarativas? El propio congresista ni siquiera tendría por qué presentarlas, para eso están eventualmente las mociones. Entonces, pero sin embargo lo hacen, y tiene 4 congresistas más que van a firmarle sus proyectos, tienen al vocero que les va a validar, eventualmente tienen al presidente de comisión que
que va a dictaminar y tienen eventualmente el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces que lo va a meter en agenda del Pleno. Ya, eso es un tema que, por ejemplo, eventualmente podría establecerse que en el caso de leyes legislativas no quepa tampoco esta figura de las exoneraciones y que tengan que pasar todo el periodo que tuvieran que tener. Creo que también un tema medianamente importante es un control más efectivo y que evidentemente con dientes, por decirlo de alguna manera, al funcionamiento efectivo de los partidos. Es decir, ¿qué actividades están haciendo los partidos políticos a través de sus comités o a través de sus centros de formación? O sea, ¿cuántas actividades hacen? ¿Cuántos van? ¿En qué claro, están mecanismos capacitando a la gente? Claro, mecanismos de control. Mira, uno se da cuenta, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo como periodistas, que estamos, sobre todo Exitosa, que tiene una presencia nacional. O sea, nosotros tenemos 16 transmisiones independientes en el interior del país y estamos en contacto con la gente. Algo que tú encuentras permanentemente como una constante, que no están los partidos políticos, que se supone están inscritos, tienen comités, no están, aparecen cuando vienen las elecciones y de ahí no los vuelves a ver más, no tienen Nicolás, una vida real. ¿No te parece, Nicolás, que justamente ahí es donde deben enfocarse ahora los medios en lugar de aburrirnos con lo mal que está actuando el Congreso? La verdad, el enfoque de los medios es crítico y es decisivo. Ahora es cuando debería examinarse con la mayor proximidad posible, casi digo otra lisura, ¿qué demonios están haciendo los partidos políticos? Ahora es cuando, mira, tenemos entre marzo del año 2024 y aproximadamente octubre, septiembre del año 2026 para que los partidos hayan hecho algo. ¿Qué están haciendo? Si ellos son visibles, entonces sería totalmente factible que los medios de comunicación indaguen, pregunten quiénes están capacitando, cuáles son las mallas curriculares de los partidos, qué cosas les están enseñando, a qué, a cutrear. Si es eso, lamentablemente no estamos aprendiendo absolutamente nada, porque es la misma mafia y la corrupción de siempre. Pero los medios de comunicación ahora es cuando deberían enfocarse, claro, pero para ¿sabes qué es lo que demostrarle a la pasa? ciudadanía que están haciendo. Mira, César y José, ustedes han seguido todo este proceso, ¿no? O sea, yo creo que hay un desencuentro entre no solo la sociedad y los problemas reales de la sociedad, sino entre el pensamiento, entre el mundo de las ideas, de los sueños, de las proyecciones nacionales y el ejercicio de la política. Están totalmente disociadas, o sea, no Sí. o sea, No hay visión. los políticos están desconectados de la sociedad y no les importa tener 5% de aprobación, les vale madre, como dicen los mexicanos, pero por otro lado carecen total y absolutamente de ideas, no tienen sueños, no tienen... Así es decir, ¿a dónde nos quieren llevar los próximos 30 años? Ninguno tiene respuesta. Pero, Al estercolero no va a dejar. Claro, pero mi estimado don Nicolás, ahí habría que preguntarnos, porque nos hemos concentrado mucho en los partidos que ahorita tienen representación en el Congreso, pero tenemos más de 20 partidos, tenemos más de 10 que no tienen representación en el Congreso. Los partidos políticos son plataformas para la formación de la opinión pública. ¿Cuál es la opinión que tienen o que han tenido o que deberían tener los partidos políticos que no tienen representación en el Congreso con figuras como los que estamos debatiendo ahora sobre la bicameralidad? ¿Cuál es la posición que ellos tienen respecto a que se ha eliminado junto con la bicameralidad el voto de investidura? ¿Cuál es la posición que ellos tienen respecto a los procedimientos de oposición constitucional o a iniciativas de reforma, a propósito que hemos hablado hoy día, respecto al tema de el sistema electoral, de cómo se componen los organismos del sistema electoral? ¿Cuál es la posición que tienen ellos? ¿Cuál es la posición que tienen ellos, por ejemplo, respecto al tema de la reforma educativa, de la reforma de transporte? Nadie sabe, salvo alguno que otro que justamente entrevistan a algunos medios de la gran mayoría de partidos que, digamos, están con inscripción vigente. No sabemos cuál es su posición. ¿Y qué? ¿Nos vamos a enterar recién a partir de julio del 2025 que se convocan las elecciones? Y ojo, como bien lo ha recordado también el jurado, recordemos que hasta el 80%, y encima ahora va a ser 80% de diputados y 80% de senadores, tienen que estar afiliados a julio de este año. Incluso los partidos... Ahora, ¿no es cierto? En junio, si no, julio, ¿no? Sí, julio, sí. 16 de julio de 2024, 16 porque la de norma julio, que aprobaron si no estás el inscrito Congreso, la en un partido, 31981... Claro, si no estás inscrito en un partido en julio, no puedes participar en las elecciones como candidato del 2026. Salvo que sea designado en ese 20% de libre disposición. Pero lo que voy es, esos políticos, esas políticas y en general los partidos como instituciones y también los movimientos regionales, hay que decirlo también. Exitosa. ¿Cuál es su posición sobre justamente las normas o iniciativas de reforma constitucional, al menos la más relevante, o el accionar del Congreso? No lo sabemos. Entonces, si yo soy un ciudadano que eventualmente estoy medianamente interesado en temas políticos, ¿cómo vas a saber eventualmente a quién voy a apoyar si
ni siquiera saben. Solamente lo único que puedo saber es de aquellos que están con representación en el Congreso ahorita. Y alguno que otro que no tiene representación en el Congreso, pero que es entrevistado. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo voy a generar César, una democracia militante si los partidos no van a la ciudadanía? En un minuto, ¿por qué no cierras esta conversación, por favor? Mira, con la lo más sabiduría importante que te caracteriza. Bueno, sabiduría es un exceso semántico de tu parte, mi querido Nicolás, y creo que tu corazón rebosa en ese tipo de sentimientos. Pero lo más importante para mí es que y creo que hay cosas positivas dentro del proyecto que se ha aprobado. Hay cosas que se han aclarado. Una de ellas, importante para mí, es que, por ejemplo, el fiscal de la Nación en lo sucesivo no tiene por qué alinearse con el contenido de las acusaciones constitucionales y recupera la potestad que le correspondía para determinar si es que acusa o no acusa en función de la decisión que ha tomado el Congreso. Eso fortalece el sistema de separación de poderes y por eso también se fortalece el sistema democrático. Esa es una cuestión que me parece que es crítica. Y por otro lado, las cuestiones que también han resultado interesantes han sido en cuanto a la concurrencia voluntaria de los ministros, cabe que los ministros concurran, pero ya no van a tener las mismas prerrogativas que decía la Constitución, claro, que los congresistas. Entonces, el caso de nuestro amigo Salvador del Solar quedaría de lado y abriría paso para que efectivamente se reconozca la tradición, ¿no? Bueno. Y en fin, otra cosa importante para terminar, mi querido Nicolás, es que como límite máximo para el uso de recursos estatales el 1% del presupuesto nacional como máximo para que el Congreso funcione e implemente las modificaciones dentro del próximo tema de 2016. Lamentablemente hemos perdido un poco al final la calidad del audio.